Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una sesión más previa a nuestra primera clase del entrenamiento intensivo que da inicio el próximo viernes 2 de diciembre. El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes roles que existen en el mundo de la información y por supuesto cuál podría ser el crecimiento profesional que tendrían en análisis de datos. Entonces, vamos a partir desde roles muy básicos, donde estamos dando nuestros primeros pasos, hasta roles muy avanzados, donde ya nos convertimos un experto en análisis de datos. Entonces, para ello te he preparado una información donde estaremos ampliando más ese detalle de los diferentes roles y el crecimiento en análisis de datos. Pero antes de iniciar y conocer cuál es el siguiente paso, muchas veces nos encontramos en una empresa en una posición de confort porque ya dominamos bien las herramientas que utiliza esa área y no nos damos cuenta que existen roles más avanzados y que probablemente lo que un analista de datos hacía hace unos 15 años no sea lo mismo que hoy hacen ustedes en el día a día. Y ustedes saben que el único constante en una empresa es el cambio y nosotros como empleados debemos de acoplarnos a ese cambio para estar siempre anuentes a la tecnología. Entonces, sabernos capacitar y aprender sobre diferentes herramientas y el objetivo de esta presentación es brindarte cuáles son esas herramientas que a hoy dominan esos perfiles y dónde te podrías proyectar en el mundo de la información. Entonces, vamos a hablar cuál es el siguiente paso del analista de datos. Un analista de datos puede desarrollar estrategias en la empresa gracias a la interpretación de datos. Y muchas veces esa interpretación de datos se hacen por medio de reportes que nosotros construimos en herramientas de visualización. Entonces, parte de las características indispensables de un analista de datos es saber cómo recopilar datos y, por supuesto, realizar análisis estadísticos con esos datos. Muchos de esos análisis son descriptivos, ¿verdad? Ir conociendo qué pasó y por qué pasó algún acontecimiento en la empresa, midiendo un indicador que tenemos como objetivo. Ese conocimiento es lo que necesitamos para ser un analista de datos, pero ¿cómo nosotros podríamos darle un mayor valor y beneficio a las empresas con los conocimientos que vamos a ir adquiriendo? Probablemente ya sean muy expertos en el área, pero tienen que seguir aprendiendo para dar nuevos beneficios, un valor agregado extra a los análisis que hoy ya realizan. Entonces, para ello, vamos a hablar sobre los diferentes roles que existen y el crecimiento de un analista en el tema de información. Cuando nosotros iniciamos en el mundo de la información, probablemente el primer rol que nos encontramos es ser pasante de análisis de datos. No quiere decir que todos hayan pasado siendo un pasantes, puede ser que ya habían estudiado y se habían destacado en otra área y pasaron de una vez a analistas de datos, pero en caso de que no hayan pasado a analistas de datos, un pasante en análisis de datos es como el primer contacto que se tiene con temas de información. Luego de análisis de datos pasamos más enfocado a cómo hacer los análisis en la empresa. Entonces nos convertimos en un analista de inteligencia de negocios para luego incorporando nuevas herramientas, ser un analista senior de datos y luego podríamos ir pasando a diferentes roles más específicos. Luego de ser un analista senior no necesariamente van a convertirse en desarrolladores de inteligencia de negocios, pero podría ser una opción dependiendo de los perfiles que tenga la empresa. Entonces, una vez que si pasaron por desarrollador de inteligencia de negocios, podrían ir por dos vías. Uno, convertirse en ingenieros de datos, que son roles más de lo que está detrás, lo que muchas veces no se ve en temas de la automatización, de crear las conexiones a las diferentes bases de datos para crear un repositorio donde el analista se conecte o el científico de datos se conecte y extraiga el detalle. Entonces, después de ser un analista senior, podrían optar por convertirse en desarrolladores, ingenieros de datos o científicos de datos. Si seguimos en la línea de la ciencia de datos, que es la línea más predictiva, empezar a hacer un poquito de análisis más proactivo y no tan reactivo, podemos seguir creciendo en esa línea y convertirnos ya con la experiencia en un científico de datos senior o pasar a ser ingenieros de machine learning, donde ya se encargan todos los días en cómo llevar un modelo a producción, cómo lo llevamos un código que ya nosotros hemos preparado y se ha validado a un ambiente ya de producción que se pueda aplicar en mi empresa. Entonces, estos son como los diferentes roles. No quiere decir que sean los únicos. Algunos de estos están agrupados con otros roles que quizás ya conozcan, pero la idea acá es darte un contexto en general de cuáles son como los diferentes pasos que se podrían alcanzar. No necesariamente para ir al siguiente paso
necesitemos, por ejemplo, de un analista, podemos pasar de un analista de datos senior sin necesidad de ser un analista de inteligencia de negocios. Indudablemente, simplemente lo que quiero que vean es como las diferentes roles que existen y la cadena que nos podría llevar a desarrollarnos como un experto en análisis de datos hasta convertirnos en ingenieros de Machine Learning. Ahora, vamos a iniciar con el pasante en análisis de datos. ¿Cuáles tareas realizan o cuál es el primer contacto que tienen con la información? Ustedes saben que los pasantes en análisis de datos realizan informes o visualizaciones a través de datos listos para trabajar. Pero muchos de esos, ¿verdad? Esas visualizaciones o esos reportes que ellos generan van muy acompañados de indicaciones que se les brindan. Entonces, todo lo que van a hacer siempre va a ir acompañado de indicaciones. O alguien más le dice, bueno, para esto tiene que realizar este tipo de visualización que se acopla mejor a este nivel de detalle que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Entonces, algunas de las herramientas o lenguajes que suelen utilizar como básico siempre va a ser Excel. Como base siempre se pide Excel, por supuesto, ahorita el tema de las hojas de Google y ya empieza a dominar algunas herramientas de visualización por capacitaciones que han recibido que las pueden incorporar a sus tareas diarias, ya sea Power BI o Tableau como los principales en esta área. Ahora, cuando hablamos sobre el analista de datos, no solamente lo que ya conversamos tiene que saber, sino que es un perfil profesional que gracias a la interpretación de los datos puede establecer estrategias dentro de una empresa. Entonces, ya no solamente hace reportes, sino que además ya alza la mano y dice, mira, ya este indicador tiene una tendencia, tiene un patrón, por lo cual, según la interpretación que nosotros le damos a los datos, esto podría llevar a generar X o Y cosa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estos roles tienen que ser capaces de recopilar datos, pero no solamente recopilarlos, sino también analizarlos de forma estadística. Ojalá que en la realidad muchos de estos roles no se enfoquen mucho en crear reportes, aunque sí deben de crear reportes, muchas veces el analista de datos hace tanto reporte que deja por aparte lo que realmente es un rol de análisis de datos, que es identificar e interpretar los datos para dar alertas al negocio. Algunas herramientas que se suelen utilizar, además de las que mencioné, es ClickSense y SQL. Entonces ya no va a depender de otras áreas o de otros compañeros para que me den información, sino que podamos consultarlo directamente en los servidores de bases de datos que utiliza la empresa. Ahora, si nos enfocamos ya más en análisis de datos, pero aplicado a la inteligencia de negocios, es responsable de analizar datos utilizados para la empresa, ¿verdad? Que se usan para dar soporte a la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde nuestro perfil de expertos en información a que la empresa tome decisiones acertadas para maximizar la utilidad? Algunas herramientas que utilizan, además de las que ya les había mencionado, empiezan a incorporar más elementos más avanzados en SQL, por ejemplo, lo que son SIS para temas de Integration Services o SAS para todo lo que son cubos dimensionales, ¿verdad? Todo lo que nos permita ya trabajar de una forma más proactiva con la información que maneja la empresa, ¿verdad? Además de que ya son unos expertos utilizando herramientas de visualización. O sea, ya no es el primer contacto, sino que ya por sí mismos pueden crear sus propios reportes sin que les digan qué deben de hacer y cuáles son los mejores indicadores o cómo los pueden mostrar, ¿verdad? El analista de inteligencia de negocios es un experto en análisis de datos enfocado en darle un beneficio directo a la empresa. Ahora, cuando hablamos sobre la siguiente etapa, que es el analista senior de datos, vamos a hablar que es el encargado de examinar e interpretar grandes cantidades de datos extraídos del análisis de datos y que va a llegar a una conclusión que estará únicamente basada en los datos que se han extraído. Entonces, una de las ventajas del analista de datos es que es un perfil muy experto, donde su opinión ya no es tan subjetiva, sino es más objetiva según los datos que tienen disponibles. Entonces, muchas veces el analista de datos o el de inteligencia de negocios todavía tiene esa duda de, mira, esto es lo que me está dando, ¿cierto? Hay un patrón que no se suele ver en mi empresa, pero me está dando ciertas alertas, sin embargo, sí tiendo a dudar por la experiencia del negocio. El analista de datos senior sigue siendo un rol un poquito más experto, donde sus recomendaciones son más enfocadas. Y por supuesto, ya adquirió una experiencia previa donde ha avanzado durante muchos años en roles de análisis de datos que les van a permitir explicar con criterio la información que está representando.
Entonces, además de utilizar las herramientas que ya les he mencionado, empiezan a incursionar con temas de Big Data y trabajan ya algunos análisis con lenguajes de programación como R o Python para sacar un mayor provecho a los datos que tienen para poder procesarlos. Entonces, empieza a ser un perfil un poco más robusto. En muchas empresas de países, por ejemplo, como Estados Unidos o Reino Unido, ya el analista de datos es también, bueno, analista de datos cine es el que utiliza lenguajes de programación. Tal vez a hoy estos roles en nuestras empresas en Latinoamérica o en España no necesiten utilizar R o Python como lenguajes de programación para realizar análisis más profundos. Sin embargo, en algún momento van a ver que estos roles sí van a necesitar esos lenguajes de programación para sacar un mayor provecho a los datos. Ahora, luego de esto sigue un mundo, ¿verdad? Porque podría ser que avancen más, todavía convirtiéndose aún más expertos en análisis de datos, pasando a ser desarrolladores o ingenieros de datos o científicos de datos, ¿verdad? Podríamos tener como tres particiones. En este escenario vamos a hablar como desarrollador de inteligencia de negocios, lo que le permite a las organizaciones tomar mejores decisiones estratégicas, tácticas y operativas al proporcionar información sobre el rendimiento pasado y las tendencias actuales. Entonces, es responsable de desarrollar e implementar sistemas, software y programas de BI. Entonces, para ello van a utilizar herramientas de BI, pero ya son unos expertos de la herramienta. Además de que empiezan a ver todo el tema de programación y configuración de integraciones como CRMs, bases de datos SQL son expertos, ya utilizan más constantemente Python o R para temas de automatización, además de que empiezan a programar en página web, PHP, o utilizan PowerShell o Git, ¿verdad? Entonces, ya su rol se vuelve más un poquito, ok, entiendo la inteligencia de negocios, pero además también soy programador, ¿verdad? Y ya desarrolla soluciones, sistemas, software, no solamente analiza, sino que ya incorpora todas las dimensiones para poder generar un sistema de recomendaciones. Ahora, cuando hablamos sobre el ingeniero de datos, es un rol que a veces no se suele escuchar mucho, pero es un rol indispensable en muchas empresas para que la información se presente de forma correcta, porque es el responsable de definir cómo gestionar, organizar, transformar y almacenar los datos necesarios en la organización de una forma óptima para todos los interesados. O sea, es el que me crea, digamos, todo el flujo para que me encuentre los datos en un repositorio, ya con los datos procesados y estandarizados, donde el analista de datos se conecta o el científico de datos se conecta. Por ejemplo, un data warehouse, un data lake, etcétera. Entonces, ellos van a construir la base tecnológica para que los científicos de datos y analistas puedan realizar sus tareas y además utilizan pues ya temas de la nube como Amazon Web Service, Azure, Google Cloud y por supuesto ya aprende más sobre Python, sobre SQL, sobre Spark, sobre Scala, etcétera, ¿verdad? Van a ver que son muy polifuncionales, son un rol que tal vez no va a relucir mucho porque no suele tenerse contacto con los clientes finales, sin embargo es indispensable en las empresas que estas personas existan porque nos ayudan a que muchos analistas o científicos de datos podamos conectarnos a la base tecnológica que crearon para que nuestros análisis sean más simples. Ahora, si ya nos enfocamos en ciencia de datos, ¿verdad? Como un crecimiento profesional, ellos identifican, recogen y enriquecen una amplia variedad de datos estructurados o no estructurados para transformarlos en datasets preparados para un análisis, ¿verdad? Entonces aquí ya se empieza a utilizar algoritmos necesarios que van a optimizar y aplicar técnicas simples de predicción y de machine learning, ¿verdad? Que va a permitir construir modelos de análisis de datos que sean escalables y que sean automáticos, ¿verdad? Entonces ya vamos a empezar a utilizar, por supuesto, mucho más lo que es R, Python y SQL. Y también vamos a empezar a crear nuestros primeros algoritmos de aprendizaje automático, acompañado mucho de la parte estadística y, por supuesto, de la parte matemática para que esos análisis tengan sentido y que generen realmente un valor agregado a mi empresa. Este sería como el inicio de la ciencia de datos. Sin embargo, nosotros podemos seguir creciendo, convirtiéndonos en científico de datos senior. Por supuesto, esto va a ir muy acompañado del tiempo que se tenga ya ejerciendo este rol, porque pues obviamente la práctica y probablemente el error nos van a permitir entender aún mejor más que en determinadas situaciones qué podríamos nosotros realizar, ¿verdad? Entonces vamos a permitir crear algoritmos
y estructuras de datos para crear modelos predictivos de lo que sucederá con el negocio, encontrar patrones y tendencias en conjuntos de datos para revelar información que no se aprecia a simple vista. Entonces, ya es tan experto en lo que sería la información que ya tiene la lógica desarrollada. Mira, esto es un patrón, esto es una tendencia que da una alerta para X o Y situación y además ayuda a tomar decisiones. Va a ser una persona que comunica a equipos técnicos y no técnicos los resultados que se están obteniendo de los análisis que se están creando, ¿verdad? Entonces va a utilizar técnicas de aprendizaje automático para hacer predicciones con los datos o crear mejoras en los productos. Y van a utilizar, pues, lo mismo que ustedes vieron en el de ciencia de datos, pero va a incorporar también ambientes de Big Data como lo que sería Hadoop, entre otros, ¿verdad? Entonces, el científico Data Senior ya es un experto utilizando estas herramientas o lenguajes, pero además de ser un experto por la experiencia, ya empieza a incorporar todo el mundo de Big Data que también realiza los ingenieros de datos. Y por último, vamos a hablar sobre el ingeniero Machine Learning, que es un programador técnicamente competente que investiga, construye y diseña software autoejecutables para automatizar los modelos predictivos. Entonces, va a construir sistemas de inteligencia artificial que utilicen grandes conjuntos de datos para generar y diseñar algoritmos que aprendan y en última instancia hacer predicciones, ¿verdad? Entonces, básicamente es cómo llevar el modelo que ya se creó a producción, por lo cual también tiene que tener competencias en otros ámbitos de la programación. Por supuesto, optimizar los modelos creados, crear modelos de validación y incorporar toda la parte de DevOps que tiene los desarrolladores en software para llevar las aplicaciones ya a casos autoejecutables de nuestra realidad, ¿verdad? Ya esos modelos predictivos, poderlos llevarlos a una empresa con una solución tecnológica bastante robusta que nos permite hacer análisis complejos. Y bueno, estos son como algunas de las características que podría tener este perfil y además de los diferentes perfiles que hemos ido abarcando durante esta presentación. Entonces, revisen ustedes dónde se encuentran actualmente, cuál es el objetivo profesional que tienen y recuerden que los invito a nuestra primera clase del entrenamiento intensivo que da inicio el próximo viernes 2 de diciembre. Hasta pronto.